Durante las últimas semanas, el nombre de Jorge Ramos, uno de los periodistas más respetados del mundo latino, comenzó a sonar no por política ni por inmigración, sino por algo mucho más humano e inesperado. Rumores sobre una posible crisis sentimental, silencios que antes no existían, y señales que muchos interpretaron como una fractura en su vida privada. La figura firme que enfrentó a presidentes y dictadores, ahora aparece envuelta en dudas que no provienen de un gobierno, sino del corazón. Esta historia no confirma escándalos, tampoco los niega. Lo que hace es revelar las tensiones invisibles que enfrentan las figuras públicas, cuando el paso del tiempo, la exposición y la vulnerabilidad se cruzan en el mismo punto. Jorge Ramos, con casi 40 años al frente del noticiero más influyente para los latinos en Estados Unidos, se convierte aquí no en un símbolo de poder, sino en un recordatorio de que incluso los más fuertes pueden atravesar momentos donde el silencio pesa más que cualquier titular. Este es el retrato de un hombre que construye una carrera impecable y que hoy enfrenta una narrativa que no controla. Una historia donde los rumores son solo la superficie y la pregunta real es cuánto puede resistir el corazón cuando la mirada pública nunca se detiene. Para entender la dimensión de lo que hoy rodea a Jorge Ramos, es necesario regresar al origen, a ese joven mexicano que en los años 80 abandonó su país no por ambición sino por convicción. A los 23 años descubrió que el periodismo que quería ejercer no cabía en los límites de la censura. Y esa incomodidad lo empujó a cruzar la frontera con una maleta ligera y una determinación absoluta. En 1984 llegó a Los Ángeles, y muy pronto entendió que su voz podía abrirse camino en un espacio dominado por desafíos, represiones, y una comunidad inmigrante que buscaba sentirse vista. Desde sus primeros años en KMX, ya mostraba la mezcla de firmeza y sensibilidad, que más tarde lo convertiría en referencia continental. Su ascenso no fue accidental. Era el tipo de periodista que hacía preguntas cuando otros se quedaban callados, el que rechazaba instrucciones que limitaran la verdad, el que prefería perder una silla antes que perder credibilidad. En 1986, apenas con 30 años, asumió la conducción del Noticiero Nacional, y desde ahí comenzó a construir una trayectoria que marcaría a millones de latinos. Entrevistó a líderes que dividían opiniones, cuestionó a figuras que intimidaban a otros colegas, y se convirtió en un símbolo de resistencia informativa, en una época donde la comunidad hispana todavía luchaba por un lugar en la política estadounidense. Los momentos que forjaron su reputación son conocidos, pero vale la pena recordarlos, porque revelan el carácter detrás del rostro televisivo. En 1991 mantuvo un intercambio tenso con Fidel Castro. En 2001 desafió las respuestas evasivas de Hugo Chávez, y en 2015, en Iowa, se negó a retirarse de una conferencia cuando Donald Trump intentó silenciarlo. Cada escena no solo reforzó su imagen de periodista firme, también lo acercó emocionalmente a una audiencia que nunca se sintió representada completamente por los grandes medios. Sin embargo, más allá de la figura pública, había un hombre que avanzaba con vulnerabilidades propias. La presión diaria, las horas frente a la cámara, la responsabilidad de informar a una comunidad entera fueron moldeando una identidad compleja. En 2008 se convirtió en ciudadano estadounidense, un momento profundamente simbólico que resumo su viaje personal y profesional. Aquel día hablo de identidad y pertenencia, de la emoción de construir una vida nueva sin renunciar a sus raíces. Fue una escena breve pero reveladora porque por primera vez muchos vieron no solo al periodista, sino al inmigrante que seguía cargando miedos y esperanzas. En lo personal tampoco vivió lejos del escrutinio. Sus relaciones sentimentales aparecieron ocasionalmente en los medios, no por escándalo, sino porque era imposible separar del todo la vida de un rostro tan visible. Sin embargo, siempre mantuvo una línea clara entre lo público y lo privado, una frontera que defendió incluso cuando otros intentaban cruzarla. Esa decisión de proteger su intimidad no nació del misterio, sino del entendimiento de que su trabajo ya lo exponía lo suficiente. Todo esto hace que el contexto actual tenga un peso distinto. No estamos hablando de una figura pasajera ni de un influencer que construyó notoriedad en redes.
Estamos hablando de un hombre con casi 40 años sosteniendo el mismo espacio informativo, de un profesional que enfrenta a gobiernos sin perder coherencia, de un referente cuya imagen de estabilidad acompaña a generaciones enteras. Por eso cualquier ruido sentimental alrededor de su nombre genera un impacto profundo. No por el rumor en sí, sino por la confrontación entre la fortaleza pública y la fragilidad privada. La pregunta que surge es inevitable. ¿Cómo se siente un hombre acostumbrado a controlar narrativas cuando de pronto la narrativa lo envuelve a él? Un periodista que dedicó su vida a desarmar discursos ajenos, ahora aparece atrapado en uno que no escribió y no confirma. La paradoja es silenciosa pero poderosa. Mientras su carrera se construye sobre respuestas claras, su vida personal permanece en un terreno donde ninguna respuesta es obligatoria. Esa tensión entre la exigencia del público y su derecho a la reserva es el punto exacto donde comienza la historia que hoy observamos. Para comprender el eco que han tenido los rumores recientes, es necesario mirar con calma la vida sentimental de Jorge Ramos, y cómo ésta se entrelaza con su identidad pública. Aunque siempre fue discreto, su historia afectiva no estuvo completamente lejos de la mirada mediática. En los años 90 mantuvo una relación con la periodista mexicana Gina Montaner, un vínculo que reflejaba afinidad profesional y respeto mutuo en una etapa donde Ramos consolidaba su presencia en la televisión hispana. Más tarde vivió un periodo de cercanía con la actriz Ana de la Reguera, una relación breve pero comentada que mostró una faceta más relajada y menos formal del periodista, que América Latina solía ver frente a la cámara. Sin embargo, su historia más visible y prolongada comenzó en 2011 junto a Chiquinquirá Delgado, una presentadora venezolana, con una carrera sólida y una imagen carismática dentro del público latino. Desde el inicio la pareja transmitía equilibrio, madurez y una tranquilidad poco común en el mundo del entretenimiento. Ambos venían de relaciones anteriores, ambos tenían responsabilidades familiares, y ambos entendían el peso de la exposición pública. Eso les permitió construir un vínculo que parecía firme, sin necesidad de exhibirlo constantemente. No buscaban portadas ni titulares, preferían el silencio antes que el espectáculo. Durante años sus apariciones públicas fueron discretas pero consistentes. Eventos especiales, funciones benéficas, entrevistas ocasionales donde la complicidad se percibía sin necesidad de explicaciones. Era la clase de pareja que, sin ser perfecta, transmite estabilidad en un entorno donde las relaciones suelen ser fugaces. Y sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a surgir pequeños gestos que para algunos pasaron desapercibidos, pero que para otros se convirtieron en señales. Fotografías menos frecuentes, agendas que ya no coincidían, apariciones individuales en espacios donde solían estar juntos. La naturaleza de la fama tiene un mecanismo implacable. El silencio se convierte en sospecha, una ausencia se interpreta como ruptura, una foto incompleta se transforma en narrativa. Y así, sin declaraciones oficiales, ni confirmaciones, surgieron los primeros comentarios. Algunos portales insinuaban distanciamiento, otros hablaban de desgaste natural, otros, más sensacionalistas, mencionaban la posibilidad de una tercera persona. Ninguna de esas versiones fue respaldada con pruebas concretas, pero el rumor, una vez encendido, rara vez retrocede. Lo interesante es que este tipo de comentarios no habrían tenido la misma fuerza si se tratara de cualquier otra figura, pero Jorge Ramos no es un influencer ni un actor de telenovela. Es una referencia periodística, un rostro que simboliza credibilidad y compromiso con la verdad. Por eso la cuestión sentimental adquiere un matiz distinto. El contraste entre la autoridad pública y la intimidad vulnerada genera una tensión que atrapa la atención social incluso cuando no hay hechos confirmados. También influye la edad y la etapa de vida. A los 67 años, Ramos no se encuentra en un periodo de romances impulsivos, sino en una fase marcada por prioridades distintas: estabilidad, armonía, equilibrio emocional. La idea de una crisis sentimental en esa etapa no se percibe como un simple tropiezo, sino como un golpe profundo.
Y si el rumor involucra la posibilidad de una traición o una desconexión prolongada, la narrativa se vuelve aún más intensa, porque toca fibras sensibles tanto para el protagonista como para el público que lo ha seguido durante décadas. En este punto surge una pregunta inevitable, ¿qué cambia realmente después de una década juntos? ¿Es el desgaste natural, las agendas incompatibles, la rutina o simplemente la vida que toma caminos inesperados? Ninguna respuesta es definitiva, porque nadie fuera de su círculo cercano conoce la verdad, pero la lectura pública no se construye con certezas, sino con percepciones. Y en este caso, las percepciones se multiplicaron rápidamente, alimentadas por el silencio de ambos. También es importante reconocer que Chiquinquirá Delgado tiene su propia trayectoria y su propio peso mediático. No es una figura secundaria en esta historia. Su presencia en la televisión latina, su carisma y su categoría profesional la han convertido en un rostro reconocido y respetado. Por eso cualquier señal de cambio en la relación no solo afecta la imagen de Ramos sino también la de ella, creando una narrativa doble donde ambos aparecen expuestos aunque ninguno haya dicho una palabra. Lo que hace que todo esto resulte más complejo es que Ramos siempre mantuvo una coherencia estricta en su vida profesional. Enfrentaba a los poderosos, cuestionaba el discurso oficial, exigía respuestas claras, pero en su vida personal nunca prometió ese mismo nivel de transparencia, y no tenía por qué hacerlo. Su trabajo obligaba a la claridad, no su intimidad. Por eso el público, acostumbrado a verlo como voz firme, se sorprende al notar sombras en su vida privada, olvidando que la fortaleza ante la cámara no elimina la fragilidad fuera de ella. Visto desde afuera la historia parece sencilla, una pareja visible, un posible desgaste, rumores que aparecen y un silencio que alimenta interpretaciones. Pero visto desde adentro, desde la perspectiva humana, es mucho más complejo. Es la historia de dos personas con carreras exigentes que intentan sostener un espacio privado mientras el mundo entero opina sobre ellos. Es el choque entre la imagen que construyen para el público y la realidad que enfrentan en su propia casa. Es la contradicción permanente entre lo que se muestra y lo que se vive. Y en ese punto exacto, en esa franja, donde la esfera pública y la esfera emocional se tocan de manera involuntaria, empieza a formarse la narrativa que hoy los medios discuten. Una narrativa que no necesita confirmaciones para existir porque nace de la percepción colectiva, del peso de los años compartidos, y de la fragilidad que cualquier relación humana puede experimentar cuando la mirada externa nunca se aparta. Cuando los rumores comenzaron a circular con mayor fuerza, la conversación dejó de centrarse en la figura del periodista firme, y se desplazó hacia un terreno mucho más delicado. La pregunta ya no era qué investigó Jorge Ramos, ni a quien cuestionó en alguna conferencia, sino que ocurría dentro de su vida personal, un terreno que siempre había mantenido cuidadosamente protegido. Lo interesante es que nada de lo que se decía provenía de declaraciones oficiales. No hubo comunicados, no hubo entrevistas, no hubo explicaciones. Solo interpretaciones construidas a partir de ausencias, silencios y pequeños cambios visibles en la esfera pública. Las redes sociales se convirtieron en el principal amplificador de esas sospechas. Las fotografías menos frecuentes entre Ramos y Chiquinquirá Delgado comenzaron a ser analizadas con lupa. Cada aparición en solitario, cada evento al que asistían separados, cada gesto en pantalla se transformaba en una pista, según la mirada del público. En un entorno digital donde las narrativas se fabrican con rapidez, bastaba un comentario para encender especulaciones, y bastaba un silencio para convertir la duda en certeza emocional, aunque no existiera evidencia real. Algunos portales hablaron de distanciamiento, otros insinuaron problemas acumulados. Los más sensacionalistas mencionaron la posibilidad de una tercera persona en el círculo cercano de ella. Ninguna versión estaba respaldada por hechos concretos, pero todas encontraron espacio en la conversación digital, por una razón sencilla. La figura pública de Ramos generaba una percepción de estabilidad tan fuerte que cualquier grieta, por pequeña que fuera, parecía demasiado significativa para ignorarse. La paradoja es evidente. Mientras Ramos construyó su carrera cuestionando información incompleta y rechazando las conclusiones precipitadas, su propia vida se convirtió en blanco de exactamente ese tipo de interpretación.
La ausencia de respuesta de su parte, en lugar de apagar el ruido, terminó alimentándolo, no porque confirmara nada, sino porque las figuras públicas están atrapadas en una lógica donde callar también es un mensaje, incluso si no lo es. El silencio se vuelve un espacio vacío, que la opinión pública se apresura a llenar. Esto plantea una reflexión sobre la exposición continua que enfrentan quienes han vivido décadas bajo el escrutinio mediático. Ramos no es un actor joven envuelto en dramas transitorios, es una figura con casi 40 años de trayectoria, alguien que representa constancia y coherencia para millones de espectadores. Por eso la idea de que puede estar atravesando un momento emocional complejo resulta tan poderosa. No se trata de un rumor más. Se trata de la confrontación entre la imagen construida durante una vida y la fragilidad que cualquier persona puede experimentar sin importar su prestigio. También influye el hecho de que Chiquinquirá Delgado es una personalidad con presencia propia en la televisión latina. Su agenda, sus proyectos, su independencia profesional siempre formaron parte de la dinámica de la pareja. Cuando la narrativa pública empezó a sugerir distancia, las miradas se dirigieron a ambos, no solo a uno, y en ese doble protagonismo surge una tensión adicional. Dos figuras con carreras intensas intentando sostener una intimidad que, voluntariamente, nunca quisieron convertir en espectáculo. La contradicción aparece cuando el público exige respuestas sobre algo que nunca formó parte del pacto de transparencia con sus audiencias. El elemento emocional tampoco puede ignorarse. A los 67 años, Ramos se encuentra en una etapa donde las prioridades cambian. La estabilidad pesa más que la intensidad, la compañía pesa más que la apariencia, la paz pesa más que el debate. Si realmente existiera una crisis, no sería vista como un simple episodio más de la farándula. Sería interpretada como un golpe profundo a la vida de un hombre que durante décadas se mantuvo firme ante presiones políticas y mediáticas, pero que ahora podría estar enfrentando un desafío mucho más silencioso. Lo que hace esta situación aún más compleja es la naturaleza del rumor moderno. No necesita pruebas para circular, no necesita fuentes para crecer, no necesita coherencia para instalarse. Funciona a partir de repeticiones, percepciones y emociones compartidas. Basta que el público sienta que algo cambió para que la narrativa tome forma. Y en este caso, la narrativa se instaló con rapidez porque encaja con un temor universal. El temor a que incluso los vínculos más estables puedan desgastarse con el tiempo. Hay un punto adicional que explica por qué la conversación adquirió tanta fuerza. Ramos construyó una imagen de integridad que no solo pertenece al periodismo, sino también a su carácter personal. Que esa figura, tan asociada con la claridad, se vea envuelta en un episodio de incertidumbre emocional, crea un contraste que el público percibe como dramático. No porque busque escándalo, sino porque la contradicción entre firmeza y fragilidad resulta inevitablemente llamativa. En medio de todo esto surge la pregunta central: ¿cómo afecta a una figura que ha pasado la vida desafiando al poder el hecho de no controlar la narrativa sobre sí mismo? ¿Qué siente alguien que ha interrogado a presidentes cuando se convierte en el protagonista involuntario de una historia que no eligió? La respuesta no está en los titulares, sino en la condición humana. Las crisis privadas no distinguen entre fama y anonimato, solo revelan aquello que el público olvida con facilidad. Que detrás de cualquier ícono, hay un ser humano que también puede enfrentar dudas, silencios y dolor. Y es en esa intersección entre lo que se dice y lo que no se dice, donde la historia adquiere su verdadero peso. Lo que el público percibe como rumor, puede ser simplemente el reflejo de una transición emocional natural, o podría ser una tormenta silenciosa que ninguno quiere exponer. En cualquier caso, la narrativa no se sostiene por confirmaciones, sino por la inquietud colectiva que surge cuando la vida privada de una figura tan visible se convierte en terreno de interpretación social. El debate no gira en torno a la verdad, sino en torno a lo que la audiencia proyecta en ella. Cuando se observa con detenimiento la trayectoria de Jorge Ramos, se descubre un elemento que rara vez aparece en los titulares. La carga emocional, que implica sostener durante casi 4 décadas la imagen de firmeza, equilibrio y control frente a millones de espectadores. Ese rol no se limita al estudio de televisión.
Acompaña al periodista a la calle, a sus viajes, a sus conversaciones públicas y privadas. Con el tiempo esa coherencia se transforma en una especie de armadura, una armadura que protege, pero que también pesa. Esa armadura explica por qué los rumores recientes generaron un impacto tan fuerte. Cuando una figura pública ha construido una imagen basada en la estabilidad, cualquier indicio de fragilidad se percibe como un quiebre profundo, incluso si ese quiebre es solo una interpretación externa. La realidad es que nadie puede sostener una vida entera sin momentos de duda, sin cansancio, sin silencios que revelan más que las palabras. La diferencia es que la mayoría vive esos procesos en privado. Ramos no tiene ese privilegio. A los 67 años, la perspectiva sobre la vida cambia. La energía se administra de otra manera, las prioridades se reorganizan, el ritmo interno escucha más al corazón que a la competencia. En esa etapa, una crisis sentimental no se siente como un episodio pasajero, sino como una revisión profunda del camino recorrido. Los vínculos que se construyen después de los 40 o 50 años suelen basarse en estabilidad, madurez y complicidad. Si alguno de esos pilares se mueve, el impacto emocional puede ser silencioso, pero intenso. También hay algo que no se dice con frecuencia. Ser un referente público durante tantos años implica estar permanentemente bajo observación. Cada gesto se interpreta, cada ausencia se analiza, cada palabra se convierte en titular. Esa presión constante puede desgastar incluso a quienes parecen más seguros. Y cuando la presión externa coincide con un posible momento interno de confusión, la carga emocional se duplica, el rumor deja de ser solo ruido social, y se convierte en eco interno. Muchos observadores olvidan que Ramos construyó su carrera desde el miedo, un miedo que él mismo ha reconocido en entrevistas. Miedo a no lograrlo, miedo a perder credibilidad, miedo a fallar a una comunidad que lo veía como voz y referente. Ese miedo no desaparece con los años, se transforma. Lo que antes era temor a fracasar profesionalmente, puede convertirse con el tiempo en miedo a perder estabilidad personal. No se trata de debilidad, se trata de evolución humana. La presencia de Chiquinquirá Delgado en esta historia agrega un componente emocional ineludible. Una relación de más de una década no se define solo por los rumores. Se sostiene con rutinas, miradas, proyectos compartidos, silencios que antes eran cómodos. Cuando algo cambia, aunque sea poco, el cuerpo lo percibe y aunque no exista una ruptura formal, el distanciamiento emocional puede sentirse tan fuerte como una despedida. El público interpreta señales visibles. Pero los protagonistas viven los matices invisibles, los que nunca llegan a las redes, ni a los portales digitales. La edad también introduce una vulnerabilidad distinta. A los 30 años, una decepción sentimental puede vivirse con impulso, con rabia, con ganas de empezar de nuevo. A los 67 el dolor tiene otro ritmo. No grita, no exige, se instala en silencio, no destruye de inmediato, pero pesa. Es un dolor que se mezcla con la conciencia del tiempo, con la necesidad de conservar paz, con el deseo de evitar conflictos innecesarios. Y es precisamente ese tipo de dolor el que puede afectar más profundamente a alguien cuya vida pública se ha basado en el control y la claridad. Existe además un componente de identidad. Ramos no solo es un periodista, para muchos es un símbolo, un ícono de resistencia frente al poder, un ejemplo de integridad en un paisaje mediático en constante tensión. Cuando un símbolo enfrenta una experiencia humana, como una posible crisis de pareja, el público suele reaccionar con sorpresa porque olvida que la fortaleza profesional no elimina la vulnerabilidad emocional. El pedestal es un lugar solitario, y desde ahí, cualquier temblor se siente el doble. También está el peso de la expectativa. La audiencia espera coherencia absoluta en todos los aspectos de la vida del periodista, como si la vida personal debiera funcionar con la misma lógica que una entrevista. Pero el amor, la convivencia y el desgaste emocional no responden a preguntas directas ni a argumentos sólidos. Funcionan en un territorio más ambiguo, más visceral, más difícil de ordenar. La contradicción entre el hombre que exige respuestas y el hombre que no las tiene para sí mismo es una de las tensiones más humanas de esta historia. El silencio que Ramos ha mantenido frente a los rumores
puede tener muchas interpretaciones, pero una de las más probables es la protección emocional. Hablar implica exponer, exponer implica revivir. Y revivir implica abrir puertas que quizá ninguno de los dos quiera abrir ante una audiencia masiva. A veces, callar no es esconder. A veces, callar es cuidar. Cuidarse a uno mismo, cuidar al otro, cuidar lo que queda. Todo esto nos recuerda algo esencial. La vida sentimental de una figura pública no es un espectáculo, aunque a veces el público insista en verlo como tal. La vulnerabilidad no invalida una trayectoria, no reduce su legado, no borra lo que ha construido. Solo muestra que detrás del periodista, que enfrenta a los líderes más poderosos del mundo, hay un hombre que también necesita estabilidad, afecto y silencio. Y es precisamente esa mezcla de fortaleza pública y fragilidad privada lo que vuelve esta historia tan humana. No importa cuánta experiencia tenga alguien, no importa cuántas batallas profesionales haya ganado, ningún ser humano está protegido contra el desgaste emocional, ninguno es inmune a la duda, al miedo o a la soledad. Y en esa verdad se encuentra la dimensión más profunda de esta narrativa, la que no se mide en titulares, sino en latidos. Después de recorrer cada esquina de esta historia, queda claro que lo que rodea a Jorge Ramos no es solo un rumor sentimental, es un espejo que refleja algo mucho más amplio y universal. La fragilidad humana frente al paso del tiempo, la dificultad de sostener intimidad bajo la mirada pública y la inevitable distancia que aparece cuando las prioridades personales comienzan a cambiar. Las figuras públicas a menudo cargan con la expectativa de parecer inquebrantables, pero ningún prestigio, ningún premio y ninguna trayectoria larga protege contra las tensiones internas que atraviesa cualquier ser humano. Lo que más llama la atención de este caso, no es la posibilidad de una crisis, sino la reacción colectiva que genera. Durante casi 40 años, Ramos fue la voz que explicaba el mundo, el rostro que enfrentaba el poder, el periodista que hacía las preguntas que millones querían hacer. Ahora el público observa su silencio, como si ese silencio tuviera la obligación de convertirse en respuesta. Pero la vida personal no funciona con las mismas reglas que una entrevista. No sigue un guión, no tiene cortes, no se edita. La vida privada simplemente sucede, a veces con claridad, a veces con dudas que ni siquiera el protagonista logra entender del todo. Si algo revela esta historia, es la distancia entre la percepción y la realidad. El público ve estabilidad donde puede haber cansancio, ve certeza donde hay cuestionamientos, ve solidez donde tal vez existe un desgaste natural acumulado a lo largo de los años. Nada de esto convierte a Ramos en alguien menos admirable, todo lo contrario, lo humaniza. Lo acerca a quienes lo han visto crecer profesionalmente desde la pantalla. Muestra que incluso quienes parecen más enteros también atraviesan temporadas en las que el corazón pesa más que la razón. También hay una lección importante sobre el trato que el público da a las figuras visibles. Durante años los espectadores se acostumbraron a verlo como el periodista que sostiene respuestas firmes frente a los poderosos. Pero muy pocos se preguntan quién sostiene al periodista cuando la vida le exige respuestas que no quiere dar. La presión de ser símbolo tiene un costo emocional. Un costo que rara vez aparece en cámara, pero que acompaña en silencio a quienes han dedicado su existencia a informar y orientar a los demás. Chiquinquirá Delgado tampoco escapa a esa presión. Ella ha construido su propio camino en la televisión, su propio público y su propio legado. Cuando dos personas con identidades tan fuertes comparten una vida, no es extraño que con el tiempo surjan tensiones que no tienen que ver con escándalos ni traiciones, sino con ritmos diferentes, con proyectos que evolucionan, con la naturaleza misma del crecimiento personal. El público siempre busca culpables, pero la vida real pocas veces funciona en términos de culpa, funciona en términos de procesos, etapas, cambios internos que no siempre coinciden. En este punto de la historia, la ausencia de confirmaciones no es un vacío, es una decisión de proteger, de conservar lo que aún pertenece a la esfera privada. Es probable que ambos hayan entendido que explicarlo todo no es una obligación. Que su relación, sea cual sea su estado actual, no necesita convertirse en un escándalo para alimentar la curiosidad de las redes. El silencio en este caso no es oscuro, es un límite.
Y los límites, a veces, son la forma más madura de afrontar una tormenta. También es importante reconocer que el tiempo cambia el significado de las crisis. Lo que a los 30 años parece un drama devastador, a los 67, se interpreta desde otro lugar. No se busca demostrar nada. No se busca vencer a nadie, no se busca ganar terreno, se busca paz, y cuando esa paz se ve amenazada, el ser humano reacciona de maneras que no siempre se comprenden desde afuera. A veces el silencio es protección, a veces la distancia es autocuidado, a veces la falta de explicación es simplemente respeto mutuo. Lo que esta historia deja finalmente es una reflexión más amplia sobre el valor de la vulnerabilidad. Hemos visto a Ramos debatir con presidentes, resistir presiones políticas, y enfrentar a figuras que intimidarían a cualquiera. Pero ninguna de esas batallas se compara con la batalla interna que cada persona libra cuando se enfrenta a momentos de incertidumbre emocional. En esos instantes, no hay cámaras, no hay productores, no hay guiones, solo queda la persona real, con dudas reales, con miedos reales, con decisiones que solo puede tomar desde su propio silencio. La pregunta que surge entonces es simple pero profunda. ¿Qué debe una figura pública a su audiencia cuando se trata de su vida privada? Y la respuesta, aunque incomoda para muchos, es que no debe absolutamente nada. La admiración profesional no concede acceso ilimitado a lo íntimo. Las trayectorias no se invalidan por una crisis. Los rumores no definen al hombre, y la vida sentimental no es un campo de debate. El respeto no consiste en exigir respuestas, consiste en aceptar límites. Si mañana Ramos decide hablar, será su decisión. Si nunca dice una palabra, también será válida. Lo que no cambia es lo que representa para millones de personas. Un periodista que entendió el poder de la verdad, un inmigrante que se hizo un lugar en Estados Unidos con esfuerzo y coherencia, un profesional que se mantuvo firme incluso cuando lo querían silenciar. Nada de eso desaparece, porque el corazón atraviese una etapa complicada. Las historias que realmente importan no son las que buscan morbo, son las que dejan una huella emocional. Las que nos recuerdan que la vida no siempre es lineal, que las relaciones se transforman, que el tiempo redefine prioridades y que el silencio, en ocasiones, es una forma de sabiduría. Esta historia no confirma rupturas, ni traiciones, ni finales dramáticos. Lo que confirma es la humanidad inevitable de alguien que durante años ha parecido inquebrantable. Y si después de todo esto queda una última reflexión, es esta: los símbolos también sienten, los iconos también dudan, los referentes también se cansan. Y entenderlo no los hace más pequeños, los hace más reales, más cercanos, más humanos. Tal vez esa sea la verdadera historia detrás de los rumores, no un escándalo, no un misterio, sino la simple y profunda verdad de que todos, incluso quienes parecen hechos de firmeza, enfrentan momentos en los que el corazón necesita silencio para volver a respirar.